Comenzamos la sexta temporada de Factoría de Emprendedores, ya saben, hoy, en septiembre, y no puede faltar en esta inauguración de la temporada nuestra famosa tertulia con nuestros famosos y espectaculares invitados. Como siempre, ya les digo, siempre traemos personas muy interesantes con un discurso también muy interesante. Como Adai Hernández. Hola Adai, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, buenos días. Encantado de volver a compartir un ratito de radio. Eso. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, se os Hoy. echaba de menos. Y nosotros a ustedes, la verdad que sí, estos ratitos, la verdad que se agradece. Y Carlos Bardiza, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo fue ese Pues verano? muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Muy bien, fantástico. Bueno, les pasé varios temillas. Antes de eso, si quieren comentar alguna cosa de situaciones que han vivido, cómo lo están, experiencia, comentarios, no sé. A mí la verdad es que hablar de esto ya me cansa, ¿no? Pues evidentemente hay que tenerlo en cuenta, pero también hay que tirar para adelante, ¿no? Y buscar un poco cómo abordar todas estas situaciones desde la acción, ¿no? No desde quejarse y tal, ¿no? Pero bueno, si les apetece, si no, arrancamos con Leo Messi. ¿Qué les parece? Vas a ir a Messi de tertulia, ¿no? Tremenda actualidad. No, y pues sí es verdad que en estos meses, Carlos, pues yo creo que para mí particularmente ha sido bastante intenso. O sea, esto pasé rápidamente la fase de pelearme contra el COVID a asumir que es lo que hay, ¿no? Y que hay que cambiar y hay que hacer las cosas de manera distinta. Y en eso llevamos trabajando un tiempo, ¿no? En intentarse hacer las cosas con normalidad, de manera distinta a la que lo hacíamos antes. Pues oye, si antes quedábamos físicamente y hablábamos, pues ahora quedamos online. Si ahora no puedo irme a asadero con 30 amigos, pues me voy de cena con 4 y va variando un poco el grupo, ¿no? Y adecuar también el espacio y el trabajo a esta nueva normalidad que es la que se nos va a quedar en un futuro. Sé que ganaremos esta batalla, como siempre decimos, pero creo que es importante aceptar que ya esto cambió y que no vamos a hacer las cosas igual que las hacíamos antes. Entonces, bueno, yo creo que ahí va a ser un trabajo importante, yo por lo menos con mis clientes y con mis compañeros, de aceptar que hay que cambiar y entre antes lo hagas mejor. Y asumir que esto es un tema que en fin, que de la forma que sea, hablar de nueva normalidad no es para mí un contrasentido, ¿no? La normalidad es la que es, no es nueva, ni vieja, ni antigua, ¿no? O sea que estas son las situaciones a las que nos tendremos que ir adaptando y punto, ¿no? Y no hay más historia, ¿no? O sea que... Bueno, el tema de Messi lo sacamos a colación por el que yo hace poco hice un vídeo de uno de los que me gusta a mí. Ustedes saben que a mí me gusta hacer vídeos. Si no lo saben, ya se lo digo yo. Del tema de por qué la gente, los empleados se van de las empresas, ¿no? Entonces, ahora está el caso Messi, que bueno, que evidentemente todo el tema del fútbol, todo el tema de política, todo el tema de religión, hay las pasiones y los sentimientos y eres de los míos y si no eres de los míos eres un traidor y tal, cuando al final en el tema del fútbol son profesionales como cualquier otro, evidentemente la componente social o emocional igual es más importante o tiene más peso, pero al final, oye, uno tiene su trabajo, al final, afortunadamente para ellos, ganan dinerales y hacen lo que les gusta, pero no deja de hacer un trabajo, ¿no? Entonces, oye, pues decides en un momento marcharte, ¿no? Entonces, ustedes eso de ayudarle en este caso, a un líder, a un referente dentro de tu equipo de trabajo, ¿lo ayudan o lo atan con una cadena ahí Hombre, a la silla? ¿Qué es lo que hacen? es que, vamos a ver, en el caso de Messi, estamos hablando de un caso que, si te fijas bien, no es comparable a los demás. El poder de negociación que tiene Messi respecto a su empresa, muy pocos empleados lo llegan a tener realmente. Es decir, estamos hablando de un señor que hasta ahora era el alma, el cuerpo y alma del equipo, ¿no? El que dicen que es el mejor jugador del mundo, que a mí el fútbol, bueno, yo eso del mejor en un deporte de equipo no llego a entenderlo bien. Porque quién es mejor, un delantero o un portero. Claro. Pero, claro, al tener ese poder de negociación, al caso que tú decías, decir, ¿qué hago? ¿Lo retengo? Pues bien, hombre, tú tienes que intentar por todos los medios retenerlo. Oye, tengo un talento, tengo un tío que, oye, es estandarte de mi compañía, voy a intentar retenerlo. Lo que no puedes es retenerlo a la fuerza, porque no hay nada peor que un líder desmotivado. Y tú estando en un sitio a la fuerza, vas a estar desmotivado. ¿Quieres quedarte? Bien. ¿No quieres quedarte? Hay que facilitar en todo lo posible la salida
Porque primero, él va a estar a disgusto y segundo, ese disgusto suele ser bastante contagioso y estamos en una época donde los contagios son peligrosos. Carlos Pardís, tú imagínate que yo soy el crack de tu equipo y te digo que me quiero marchar. ¿Tú qué haces, Carlos? Yo te diría que... Abres la puerta, ¿no? Y dice, mira acá. Yo de verdad que te la abriría. Para afuera, ¿no? De verdad que te la abriría, pero no porque me llevara mal contigo, sino todo lo contrario. Tuve hace tiempo, y tuvimos internamente dentro de HP una discusión al respecto y estuvimos jerarquizando que dentro de la actividad comercial, qué interlocutores tenían que estar jerárquicamente por encima de otros, ¿no? Y determinamos que el equipo estaba por encima de los clientes. Y normalmente se suele decir, el cliente está por encima de todo. Y en verdad, es el segundo. El equipo está lo primero. Si alguien de tu equipo necesita algo, lo mejor que puedes hacer es intentar cumplirlo. Y si se quiere ir, pues que se vaya. Que se vaya además y encantado de que se vaya. O sea, y encantado de que hayas pasado tiempo junto con él trabajando. Entonces, si Messi se quiere ir, yo le diría, vete porque además generas ejemplo. Cualquier futbolista va a querer venir luego porque sabe que el día de mañana va a llegar a un acuerdo que va a acabar bien. O sea, que no hay... Yo creo, Carlos, espera. Me falta Dai, porque Carlos no me quiere en su equipo. A Dai, mira a ver si tú me quieres en tu equipo, tío. Dime que me quede, por lo menos al principio, luego ya me abres la puerta también. Mira que yo soy un apasionado del fútbol, así que voy a llevar el ejemplo, pero si me lo llevo a la empresa, yo particularmente viví una experiencia así, puede ser similar como yo siempre lo asimilo, con una compañera hace unos años que era muy importante para la estructura del equipo, muy importante, para mí era mi Messi en un departamento determinado, pero yo no podía competir con quien quería a mi Messi, ¿no? Entonces es distinto porque yo no puedo llegar a esos niveles y tampoco puedo reprocharle a alguien del que me ha acompañado en un determinado tiempo y que ha dado todo por la empresa, cerrarle una puerta en la que yo no puedo competir. Yo intento mejorarle y compensar ese salario que no podía pagarle con mejoras dentro de la empresa, conciliación, lo que fuera, ¿no? Pero llega un momento determinado que bueno, pues sí, tú tienes que reconocer cuál es tu estatus dentro de del panorama empresarial, ¿no? Y si tienes a alguien muy, muy válido, pues también estás en un escaparate. Al año y medio la pude recuperar, o sea, conseguí un cliente muy, muy potente y fui a por ella sin rencor ninguno porque sabía que el problema principal había sido que yo no podía valorar cuantitativamente su trabajo. Entonces, sí es verdad que opino como Carlos en este caso, que el equipo está por encima y el primer cliente dentro de tu empresa es tu compañero, el de al lado, ¿no? O sea, siempre hemos hablado de esto, ¿no? Entonces, siempre tienes que velar por el bien del equipo y la estabilidad. Entonces, en el caso de Messi, yo creo que aquí que no es una cuestión de dinero, sino una cuestión más de sentimiento, ¿no? Y de no estar de acuerdo con ciertas ideologías que pueda tener. De cansancio. Yo pienso que es un tema de cansancio y de decir, bueno, ya yo aquí he cubierto mi etapa, necesito otros retos, porque igual resulta que, como decía Hugo antes, ¿no? Igual yo es que no sea tan bueno, sino que tengo a mi alrededor un equipo tan bueno que me ayuden a mí, pero ¿y si me voy a otro equipo, qué pasa? ¿Voy a triunfar? También son... Pues qué poco le costaría ver salir a él como líder que se presupone que es, y mira que yo soy fan de Messi, pero sí le falta eso de salir y decir, mira, pues he cumplido mi etapa y me apetece salir para cumplir otros retos. Quiero saber si soy tan bueno fuera de aquí. Y la gente con 33 años que tiene Messi lo va a entender. No cerrarte en banda, un muro a través de un tercero y no cerrarte, porque al final también generas un malestar en el entorno del equipo, del club, en este caso del organigrama de la empresa. Y luego también soy consciente de que el dinero, que muchas veces el efecto que tiene son 2-3 meses, por decir un tiempo bastante largo, ¿eh? Porque cuando uno no sube en el sueldo, nos acostumbramos al nuevo ingreso y en cuestión de semanas ya estamos hechos ingresos y ya si ese era el motivo, no, porque seguro que hay detrás otras cosas que el sueldo lo taparon durante 2-3 meses, pero a partir de ahí volverán a surgir esos nuevos, de lo que decías tú antes, Dai, que si la conciliación, que si el entorno laboral, que si mi jefe que es un capullo que me está todo el día aquí, no sé qué, sí, me pagan más, pero este no me lo has quitado, con lo cual al final el tema se reproduce. Es que al final siempre damos por sentado que cuando alguien se va de una compañía, de una organización, es porque está a disgusto, porque quiere más dinero, porque quiere otras condiciones. Y muchas veces, sobre todo cuando estás a cierto nivel, pues lo que dice, necesito un cambio de aire, necesito algo que me motive más, necesito algo que cada día me ponga las pilas, sobre todo cuando llegas a ciertos niveles, ¿no? Un tío como Messi, por ejemplo, que lo ha ganado todo, o sea, dice, pues necesito un cambio de aire, algo que me suponga un reto, ¿no? O sea, no siempre es por algo malo. Yo me he ido de empresa
en las que he estado bien, cuando trabaja para otros, y oye, estoy bien, el sueldo está bien, pero esa chispa que tiene, necesito algo más, o sea, necesito ver si soy tan bueno en otros campos, ver si soy capaz de desarrollarme a nivel individual en otro terreno. O sea, no siempre es por algo malo, y eso hay que aceptarlo, oye, te vas, pues oye, adiós, y si eres bueno de verdad, aquí tienes un sitio al que puedes volver. Si te va bien, ¿no? Si te va bien. Sí, claro, exactamente. Evidentemente, ¿no? Bueno, la gente critica que Messi es poco líder, pero perdona, Presi. No te preocupes, no te preocupes. Sí. La gente critica que Messi es poco líder, pero yo creo que Bartomeu lo es menos. Sí, Se está bueno, demostrando ahora. total, se le ha ido de las manos, o sea que, total. Yo quería retomar lo que decís Carlos y Adai respecto al tema del equipo, que puede parecer... ¿Por qué no me quieren en sus equipos? Esa es la pregunta tuya. No, Y tú sabes que te queremos, no, Carlos. porque yo os podría dar la respuesta, pero Bueno, no la voy ya a dar, os la estamos, daré en ya privado, estamos, ya. os la daré en privado. No, pero ciertamente eso es lo que es la filosofía, ¿no? de trabajar con el cliente interno y el cliente externo, ¿no? Tratar a tu empleado como un cliente al que tienes que servir, igual que servirías al cliente externo, porque el cliente externo estará tan satisfecho de ser tu cliente si el cliente interno pues está contento con su trabajo, con el desempeño que tiene y está contento del trabajo que hace para esa compañía. Entonces eso para mí es importante. Y luego otra cosa en relación a lo que decía Hugo, es que efectivamente no todo es cuestión de dinero, no todo es decir, muchas veces no se sabe por qué no, uno de repente tiene un reto, pero es que también esto ha cambiado. Ahora mismo estamos hablando siempre de millennials, de centennials y de otras generaciones que efectivamente muchas veces lo único que quieren es ir probando, ir cambiando de posiciones, estar en otros sitios. Y tampoco entra la lógica, ¿no? en saber por qué se va una persona o se deja de ir. Simplemente ha cumplido una etapa y se marcha. En todo caso, yo por supuesto también abriría la puerta a esa persona que se quiere ir, porque nada peor que tener a alguien disconforme, como decía Hugo, en la empresa, porque al final va a agriar el ambiente y por supuesto al final eso va a repercutir en el cliente externo. O sea que sin duda, Carlos, yo te diría que te fueras también. Sin duda. Sí, lo sé, no vengo, tú, madre mía, vaya tropa que está ahí conmigo aquí, por Dios. Bueno, entonces como conclusión, evidentemente hay que entender que las personas tienen sus etapas, evidentemente hay que entender que, y más cuando eres una persona muy activa, ¿no? El intraemprendedor, ¿no? Ese es el perfil y tipo de que aquella persona que va buscando esos cambios porque los necesita, ¿no? Su forma de pensar y su forma de tener articulado su mente, esos cambios, esos retos, esas nuevas situaciones, ¿no? Y luego están las personas un poco más paraditas, con todo el cariño del mundo, con la expresión, ¿no? Pero al final lo que necesitan son otro tipo de atractivos, ¿no? Ok, entonces, puente de plátano, puente de oro y que se vaya con cariño, puertas abiertas para volver, llegado el caso, y que disfrute de su nueva etapa, ¿no? Porque al final tenerlo ahí a disgusto o comprándolo, entre comillas, con un sueldo mayor, duplicar el sueldo, eso al final seguro que hay cosas detrás. Y a nivel de business, si en la próxima edición de la Champions el City juega contra el Barça, ¿a qué precio pueden vender las entradas? Es que compran otro Messi. Claro. No, brutal. Muy bien. Bueno, otro de los temillas que les pasé es el tema de los mandos intermedios, ¿no? Está un poco relacionado con este tema. Al final, la sensación que Presen y yo tenemos es que como que los mandos intermedios se da por hecho que tienen que estar ahí, se da por hecho de que funcionan, pero tengo la sensación de que las empresas no terminan de cuidarlos, de arroparlos, de darles esa formación y actualización necesaria, de valorar efectivamente su buen trabajo, porque yo escuché hace muchos años, hicimos un simulacro de incendios con una prueba con una empresa petrolera ahí del muelle, ¿no? Entonces nos invitaron a un grupo de personas, yo estaba en seguridad y en el trabajo en aquel momento en una mutua, y bueno, bomberos y tal, no sé qué, entonces bueno, al final cuando hicimos el análisis de cómo había salido el simulacro, que salió bien, para que la gente se quede tranquila, el simulacro salió perfecto, pues una de las frases que a mí, estoy hablando hace igual 30 años, ¿no? Que se me quedó a mí en la cabeza fue que uno que dijo allí que los alemanes habían llegado tan lejos y tan rápido en la Segunda Guerra Mundial porque tenían unos sargentos espectaculares, ¿no? Y a mí aquella afirmación me dio, pues nunca lo había pensado de esa forma, ¿no? No hablaban de los generales, no, del sargento que está ahí en primera línea de batalla, que es el que tiene que motivar a sus soldados, en este caso,
el que le tienes que decir, oye, tenemos que conquistar esa colina, no el general que está allá atrás, ¿no? Sino el sargento, ¿no? Entonces, la verdad es que se me grabó eso a sangre y fuego, porque hasta ese momento no lo había visto así, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes el panorama de los mandos intermedios? ¿Realmente se les valora, se les ayuda, se les da herramientas, que es importante para que puedan desempeñar su trabajo de una forma adecuada? Precisamente hablaba con mi socio de eso, viendo informes, y en las empresas, sobre todo en las grandes empresas, el nivel de rotación que tienen los mandos intermedios, es decir, ciertos jefes de área o ciertos jefes de equipos pequeños, en especial de ventas, tienen un nivel de rotación muy alto cuando deberían ser puestos que deberían tener una permanencia muy fuerte, porque primero, el mando intermedio toma decisiones de carácter operativo casi a diario. O sea, hay decisiones que afectan muchísimo a la empresa. Decisiones que los mandos altos, los altos mandos, digamos, no tienen que tomar. O sea, tienen que tomar otro tipo de decisiones tácticas y estratégicas. Pero es que además, el mando intermedio es un enlace, que es el que informa lo que está haciendo, digamos, los operarios de la plantilla a las jerarquías superiores. Es decir, si no funciona el mando intermedio, si el mando intermedio, el jefe de área, no tiene un perfecto conocimiento de cómo funciona la plantilla y de cómo se está gestionando los medios de la empresa, pues el fallo ese de comunicación a la larga puede afectar mucho a decisiones estratégicas y ser mortal para la empresa. Entonces yo creo que hay que cuidarlos más, yéndonos un poco al tema anterior, ¿no? Cuidar más y hacer que se sienta a gusto. Pues aparte, son puestos que tienen un nivel de estrés bastante alto, es decir, hay cosas diarias, cotidianas, que afectan mucho a la empresa y que están en tu mano, dependen de ti. Horarios de los empleados, recursos con los que contar, manejo de esos recursos, logística, es decir, son muchas cosas. Motivación del equipo. Crear un ambiente motivante y no desmotivante para que la gente, entre las cosas, no se vaya, apoyar a tu gente, hay muchas cosas que... Y creo que formarlos más, creo que hay que formar más a los mandos intermedios. Carlos Haday. Dejo a Carlos primero. Bueno, a ver, el artículo que nos pasaste hablaba del micromanagement y eso es algo que, por ejemplo, a nivel personal yo, pues sí que tengo que mejorar y que creo que he mejorado mucho este último tiempo, pero que todavía queda mucho trayecto. Y el micromanagement tiene mucho que ver con la responsabilidad que asume cada mando intermedio. Al final, el estar tutelando un proceso concreto y eso multiplicado por todos los procesos que hay colindantes, hace que al final, uno, tú como coordinador no estés en la parte más estratégica o táctica y que el equipo tampoco sienta que tiene suficiente responsabilidad como para ser autónomos. Entonces, ni uno hace su trabajo ni el otro hace el suyo. Entonces, súper importante lo que acabáis de comentar. Yo considero que efectivamente eso es así. Pero luego también me parece como una balanza, ¿no? O sea, luego hay personas que la responsabilidad o el hecho de ser un poquito más autónomos les genera un poquito de estrés o de respeto que no quieren asumir y que acaban por no funcionando del todo bien, ¿no? Ayer veía el programa de Chicote, este tan famoso del trucu, de la corte, que metían un montón de presión a los padres del chaval que había montado el tema, que estaban ayudándole en la cocina, ¿no? Y estaban todo el mundo diciendo, necesito no sé qué, necesito 3 ensaladas, 2 entrecôtes, no sé qué, y metiéndole presión. Y entonces, ya hay un momento del capítulo que Chicote para todo y les dice, no podéis hacer así, o sea, tenéis que hablarles con toda la tranquilidad del mundo, porque entonces ellos correrán. Y entonces cambian completamente de actitud y empiezan a funcionar de una manera increíble, ¿no? Y te das cuenta que ahí realmente el mando intermedio es súper importante, tan importante como el que da las órdenes a nivel de coordinación o de estrategia, porque si no, no funciona. Y se vio perfectamente reflejado. Sí, sí. Sí, pues yo coincido en ese aspecto en el que hay que darle mucho más valor al mando intermedio, porque en tu estructura, si quieres crecer, además es un pilar fundamental. O sea, no puedes crecer siempre en la jerarquía máxima porque al final agotas y agobias y el recurso, ¿no? Estancas la empresa. Nosotros particularmente hicimos vamos a decir, acto de conciencia y a su mes publicamos un nuevo organigrama dentro de la empresa porque realmente nos dimos cuenta de esto, o sea que teníamos mandos intermedios sin decirle a ellos que eran mandos intermedios. Le vas trasladando responsabilidades a personas dentro de un mismo área y luego no les reconoces su función y esto también ayuda, aunque sea un mero, ponerle un cartelito o un nombre, incentiva un poco la promoción interna, eso que no es dinero, de lo que hablamos, o sea, esto no es dinero, esto no.
Esto es otra cosa. Y sí, es fundamental, o sea, tener gente de confianza y darle y que vayan creciendo dentro de la empresa es importante. También es importante que los altos cargos sepan delegar y asuman que hay que delegar y que no todas las decisiones las tienes que tomar tú, ni pueden pasar por ti. Y que tienes que dejar que los otros se equivoquen, porque mucho que tú pongas a un mando intermedio, eso no significa que siempre vaya a acertar ni te vaya a ver, ¿no? Entonces va a ser uno de esos secretos de la buena coordinación de las empresas, es al final la buena comunicación entre el personal y el mando intermedio, y entre el mando intermedio y los mandos más altos, ¿no? Para que realmente toda esa información desde arriba llegue perfectamente abajo. Al final no podemos tener clones, ¿no? Porque para tener alguien que piense exactamente como nosotros, tendríamos que ser nosotros también el que esté allí, ¿no? Entonces, como tú bien dices, Adai, hay que darle esa responsabilidad, hay que darle ese reconocimiento, que muchas veces también se nos olvida esa palmadita en la espalda, o ese refrendar una situación de hecho que se estaba produciendo de hecho, pero que era un poco informal. Oye, sí, tú eres la que coordina, pero es porque la situación, pero no, oficialmente eres la que coordina. Y eso es un cambio y eso también es un apoyo y un refuerzo para esa persona, evidentemente, ¿no? Yo personalmente, no sé si tú tienes la misma sensación, pero por lo menos en las formaciones que nosotros impartimos, yo noto que los mandos intermedios suelen estar muy desmotivados, muy desmoralizados. Muy quemados. Suelen ser saco de boxeo, es decir, conteniendo a los de abajo, recibiendo de los de arriba, pero no pues esa palmadita, ¿no? Y esa confío en ti, ¿no? Esa delegación, sino pues la bronca. Decía el artículo que eran, o los mandos intermedios en nuestro sistema empresarial están considerados como meros transmisores de información entre el de arriba hacia el de abajo, y que claro, en este sistema actual de teletrabajo esta función no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente deberíamos pasar del decirlo, porque lo hemos dicho ya muchas veces, ¿no? Que hay que tratar a los trabajadores de otra manera, que se impone otra filosofía, pero hay que pasar de eso al hacer. Y me da la sensación, y soy un poco negativa al respecto, de que en nuestro sistema empresarial, en nuestra cultura empresarial, todavía nos cuesta mucho desligarnos de ese rol del jefe, ¿no? El jefe que es el que manda, el que sabe todo, el que no delega, y luego pues tiene a los machacas, digámoslo así de alguna manera, que son los mandos intermedios, y ya es el que lidia con los demás, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión, no sé qué pensáis vosotros, de que cambiar esto todavía nos va a llevar mucho tiempo. Por lo menos un cambio de generación, como mínimo. También es cierto que la elección de un mando intermedio es una fase crítica en una empresa, porque un error que se suele cometer es coger a alguien que es buen profesional, un buen ingeniero, un buen químico, es decir, alguien que es buen profesional, y por ese currículum, por esa experiencia, hacerle un mando intermedio. Y un buen profesional no necesariamente va a ser un buen mando. Entonces, tienes que, primero, una persona con ciertas dotes de líder, que porque a mí la expresión dotes de mando la detesto, que tienes que tener ciertas dotes de liderazgo, y luego tiene que ser una persona que sepa diferenciar entre la relación profesional y personal, y me explico. Tú ten en cuenta que una persona que ha estado mucho tiempo trabajando con un equipo llegan a establecerse lazos de amistad, es decir, llega al final un momento que hay un entrelazamiento personal, amistoso. Tienes que dejarte eso fuera a la hora de dirigir un equipo, porque los excesos de confianza a la hora de dirigir una plantilla son mortales. Y muchas empresas cometen errores a la hora de elegir ese mando intermedio, ese jefe de ventas, ese jefe de áreas, ese señor que lleva un departamento de 5, 6, 10 personas, que tiene esa relación con las personas. La buena relación con las personas puede ser un arma de doble filo, porque si hay una buena relación, la gente está más predispuesta a colaborar, pero también es cierto que existen los excesos de confianza, es decir, como soy amiguito del jefe, no hace falta que haga tal o cual cosa. Las empresas deben esforzarse más en eso, porque un mal mando intermedio es como un mal camarero en un restaurante. Te puede fastidiar el negocio. Sí, puedes servir una comida buenísima, que si mi experiencia es mala con el camarero, no vuelvo a ir al restaurante. No vuelvo. Y pero viene con la sopa y el dedo gordo metido entre la sopa, más rollo. Mal asunto, ¿no? Por eso sí es verdad que a mí me gusta que en muchos casos los mandos intermedios los detectas más bien por promoción interna, ¿no? Porque tú al final te da tiempo de ir detectando desde dentro. Tienes el riesgo, como dice Hugo, de que pertenezca a un departamento en el que haya ciertos lazos y cuando Hacienda no sea capaz de dejar fuera esos lazos. Pero sí es verdad que te da un poco más de tiempo de detectar la capacidad de liderazgo
Porque por mucho que tú busques perfiles por fuera con ciertos currículum, hasta que no los veas trabajar no vas a saber si ese currículum también se corresponde a un líder, ¿no? ¿Tú qué le pedirías a los tres? La pregunta es para los tres. Si tuvieran que contratar a alguien que fuera mando intermedio, jefe de equipo dentro de su organización, ¿qué 2, 3 condiciones buscarían ustedes? Porque Hugo introdujo el tema de competencia técnica, que va muy bien, pero la competencia técnica no te garantiza luego esas otras competencias, que son las que yo le estoy preguntando a ustedes, que me van a permitir que ese equipo, que ese entrenador coloque a Messi donde lo tiene que colocar. Entonces, ¿qué perfiles o qué características, qué habilidades y competencias le pedirían ustedes a una persona si las fueran a contratar como jefe de equipo? Yo, aparte de las competencias técnicas, hombre, evidentemente, si vas a dirigir un equipo de ingenieros, tienes que saber ingeniería. Está claro. Tienes que ser una persona objetiva, muy objetiva, y tienes que saber tratar a la gente, porque lo fácil es ir con el látigo. Y hoy en día el jefe de látigo está abocado al fracaso. El problema de la relación entre empleados y el futuro mando intermedio es que, pongo un ejemplo, muchas veces hay asaderos, hay fiestas, hay cosas que van juntos. ¿Cómo me voy yo esta noche a tomar un gin tonic con alguien que el lunes voy a tener que despedir? O sea, la dicotomía moral de esa decisión es brutal. Vas a perder el empleado y vas a perder el amigo. Por eso las empresas tienen que cuidar mucho eso. Yo siempre he sido más partidario, evidentemente, todo el que generaliza se equivoca, pero yo siempre he sido más partidario del mando intermedio externo, es decir, contratado expresamente. Sí es cierto que tiene una curva de aprendizaje, de los modos de la empresa, de la compañía y demás, pero no va a tener esa subjetividad con esa respecto mochila, a alguien. ¿no? No va a tener esa exactamente. O sea, va a ser una persona muy objetiva. Adai, Carlos. Dale, Adai. Pues, venga, pues es verdad que sí, voy a buscar ese talento fuera, ¿no? Porque es importante, si no lo tienes dentro de la empresa, pues puede ser que no detectes ese perfil en tu empresa, pues no tienes a nadie que tú veas con dotes de liderazgo. Pues aparte de la capacidad técnica, pues obviamente será una de las partes a valorar, porque depende del equipo donde lo vayas a poner, ¿no? Pues como dice pues si va a dirigir un departamento de ingeniería, tendrá que saber ingeniería. Pero bueno, a lo mejor hablamos de otros departamentos que no son tan específicos, ¿no? Pues si lo busco por fuera, voy a buscar experiencia, seguro, experiencia en la gestión de equipos y currículum demostrable más que una titulación previa. Yo sí es verdad que en esa discriminación de currículum que hacemos, porque cuando pones un anuncio en cualquier plataforma te aparecen 2.500, ¿no? En un momento. Pues no elimino muchas veces porque sean universitarios o no, ¿no? Yo le doy mucho más valor en ese caso a la experiencia y a la capacidad que al título en sí mismo. Carlos. Pues yo, 2 factores principales. Yo creo la escucha con ánimo de aprender. ¿Cuánta gente hay que no quiere aprender? O sea, literalmente. Va a su rollo y además dice, bueno, acaba ya y vete a lo siguiente. Es muy difícil de saber en una entrevista, de verdad. Detectar eso es muy complicado. Y la segunda es proactividad. Ganas de funcionar, que sea pilas. Y eso en alguna entrevista, pues a lo mejor tiendes a preguntar cosas tipo, no sé si ha funcionado también, trabajitos que en verano, mientras era estudiante, hacía, qué cositas ha hecho, probablemente en B, pero que te sirve también para saber qué perfil de persona es. Eso, y si has trabajado con ONG, con Cruz Roja, con no sé qué, al final todos esos perfiles, si es lo que vas buscando, ¿no? Ese tipo de perfil. Y tú, Presi, ya tú tienes a tu machaca, que soy yo. Yo quería al final, ¿qué más necesitarías? Yo quería preguntarles a ellos, porque en Estados Unidos, ahora, por supuesto, si buscas para una posición pues relacionada con ingeniería, un ingeniero y demás, obviamente la capacidad técnica se presupone que se tiene que tener, pero ya se está buscando para liderar a personas que demuestren que tienen un alto nivel de inteligencia emocional, porque al final, cuando tienes esa inteligencia emocional, se supone que eres capaz, o sea, desde el autoconocimiento, ya primero te autoconoces, eres capaz de dirigir a los demás pues con habilidades que son más transversales y que habitualmente no se tienen en cuenta. ¿Vosotros esto lo tendríais o lo tenéis en cuenta a la hora de pensar en un perfil para incorporar a vuestra empresa? Por supuesto. Es que además, que ten en cuenta, por ejemplo, diriges un equipo de ventas y resulta que uno de los vendedores ha bajado el nivel de venta. Oye, no puedes sacar el látigo. No sabes si esa persona tiene un hijo enfermo, tiene un problema de salud, ha pasado por un divorcio. Es decir, personas que tienen problemas, porque nos olvidamos que no son recursos, son personas. Entonces, siempre hay que tener esa habilidad de saber exigir, pero
también de ser capaz de sentarte con tu empleado y decir, oye, evidentemente no quiero que me cuentes toda tu vida privada, pero oye, ¿qué hay que te esté impidiendo desarrollar tu labor? ¿Qué hay en tu vida personal que te está afectando? Porque por mucho que tú quieras plantar un muro entre tu vida personal y profesional, te acaba afectando. O sea, somos personas y por mucho que tú intentes evadirte, te va a afectar. Entonces, tener esa capacidad de, sin invadir su intimidad, que es importante, no dejas de ser su jefe, sepa abrirse, decir, sí, mira, pues sí, tengo problemas familiares, tengo un hijo que tiene un problema y no me deja dormir, es decir, ser capaz de detectar eso. Y de escuchar, ¿sabes? ¿no? Que decía antes Carlos. Escuchar, ¿no? fundamental. Es que es fundamental. Y si el empleado ve que en ti tiene un apoyo, que en ti tiene alguien que puede llegar a ser incluso su confidente, siempre, como digo, trazando las líneas rojas, él va a ser feliz, va a sentirse seguro, que es muy importante, como hemos hablado, estar seguro y tranquilo en una empresa y decir, oye, aquí no soy uno más, aquí soy un recurso, es decir, me tienen en cuenta, me tratan como una persona, no soy ganado. Si tú eres capaz de establecer esa conexión con el empleado, has ganado mucho y lo vas a motivar mucho más. Nosotros cuando hacemos cursos de formación para jefes de equipo y responsables de equipo, lo que les planteamos es qué preguntas se hacen por la mañana con relación a la profesión, ¿no? Cuando se levantan, ¿no? Y para nosotros la pregunta que se tienen que hacer es ¿en qué puedo ayudar hoy al equipo a cumplir los objetivos? Si tú te haces esa pregunta todas las mañanas, tendrás esa visión que decía precedente de tu cliente interno, aparte del cliente externo, y tal, pero no a nivel de hacerle su trabajo, sino de facilitarle el trabajo, los recursos, las situaciones o los encuentros con terceros, etcétera, para que ellos puedan desarrollar su trabajo, ¿no? Si esa es la primera pregunta que te haces por la mañana, a partir de ahí yo creo que lo demás va caminando, porque ahí entraría el escuchar, ahí entraría la proactividad, ahí entraría el ser activo, el preocuparse por tu gente, el saber comunicar, el saber llevar una reunión y no tenerlo allí 2 horas para contar tonterías y cuando la gente está nerviosa porque tiene que entregar un trabajo al final de la tarde, ¿no? Pues cosas como esas, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, pero para nosotros esa pregunta es como muy directa, muy clara, ¿no? ¿En qué puedo ayudar yo hoy a mi equipo para que ellos puedan cumplir los objetivos que nos han encomendado como equipo, ¿no? Y a partir de ahí lo demás tiene que fluir. Sí, yo creo que el líder dictatorial ya está como un poco pasado no de moda, ¿no? Pero ya no es algo que se lleve tanto, ¿no? Y al final, pues cuando tú eres un líder, pues se supone que la gente te sigue porque te escucha, ¿no? Y porque libremente te entiende y quiere seguir tus pasos de manera libre, no que los obligues a seguirte porque sí, ¿no? Entonces al final, pues sí, ese líder es el que entiende, comprende, escucha y eso lo que hace es que la gente en un ambiente mucho más positivo, pues realmente entiende las decisiones que toma. Yo siempre he pensado que las empresas, hemos hablado de tertulias, que es un riesgo, ¿no? Pero que somos como un libro, entre más libro abierto seas, mejor para entender tu equipo de decisiones que tomas, ¿no? Oye, aquí no se suben salarios porque estos son los números, aquí hemos contratado a alguien por esto, por esto y por esto. Y cuando la gente sabe que hay una razón de peso detrás de muchas de las decisiones, las comprende mucho más, ¿no? Entonces, pues sí, en ese aspecto, pues buscar a ese perfil no es fácil, porque hay mucha gente que sirve para trabajar y para recibir instrucciones y bueno, y es feliz y está feliz y contenta con eso. Y también hay otras personas que piensan, como decía Carlos antes, que yo lo sé todo, soy el de aquí, tú me contratas para tu empresa, pero no me comas mucho la cabeza, si me contrataste es porque yo valgo y ya está, ¿no? Pues tampoco es el perfil, o sea, tienes que aprender continuamente de los que hay, de los de abajo también, ¿no? Y cuando los escuchas, pues aprendes muchas cosas que están pasando más abajo de ti que debas corregir, ¿no? Tenemos que ir terminando ya. Una última cuestión. Les pasé también el tema de los cambios que se están produciendo. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo que veo es que las empresas, lo que están intentando, muchas empresas, lo que están intentando es adaptarse a la normativa, pero no sé, tengo la sensación de que le falta el paso de qué más puedo hacer, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, que me dice una mampara, y dice, bueno, pues ya pongo la mampara y ya está, ¿no? Que me dice no sé qué, pues ya está, ¿no? Que un hidrógeno en la entrada, pues ya lo tengo, ¿no? Pues ya está, ¿no? Y abro y funciona. ¿Creen que eso es suficiente? Yo creo que no, y parece que estamos como a reacción del tema, que hay que hacer todas esas cosas, evidentemente, pero no sería necesario tener eso un poco, una visión un poco mayor de cómo puedo atender yo a mis clientes o de otra forma o mejor, además de la normativa que esté en vigor. Yo lo que tengo la sensación es que, por lo que veo, ¿no? En redes y tal, que aquí la gente, su objetivo es cumplir normativa y ya está, pero no dan ese pasito o no van buscando ese, ¿cómo lo perciben ustedes? Yo creo que funcionamos a golpe de decreto, que el gobierno dice tal cosa, nos adaptamos, pero como bien dice, no hay dentro de la empresa, o sea, un equipo que investigue y dice, oye,
aparte de esta normativa, ¿qué podemos hacer para mejorar? Primero, de cara a nuestros clientes, y segundo, para aumentar la seguridad en la empresa. Que me dicen que tengo que llevar máscara, pongo la máscara. Que el gel, que la mampara, que esto, perfecto. Pero, y además, pues no solo puedes ceñirte a lo que te dice el gobierno. El gobierno no sabe de empresas. El gobierno se deja guiar por una serie de personas que supuestamente tienen un carácter técnico. Supuesto pero no comité mira técnico, hay un el supuesto supuesto comité, o sea, muy entrecomillado, pero al gobierno no le importan tus beneficios. Tienes que ser tú el que investigue. Sí, si le importa, cuidado, como que no le importa, sí. Vale, le importa, lo suyo. Pero en esto de la ineptocracia, pues bueno, sabemos lo que hay, que además, volviendo al tema de antes, los partidos políticos son viveros de ejemplo de cómo se sube de mando intermedio por promoción interna y ya vemos cómo termina. Pero no se van a fijar en tus beneficios, te tienes que fijar tú. Mira tú por tu empresa, no van a mirar nadie. Brevemente, Carlos Adavi. Pues mira, el otro día estuve en el centro comercial de Los Alisios y se me ahora no tengo huellas dactilares. Me puse tanto gel en cada una de las tiendas a la que vas que ya se acabó. Hasta el año que viene no tengo huellas dactilares. Todas las tiendas. Es complicado poner medidas. ¿Sí? Al final, si te fijas, los contagios tampoco están en las tiendas o en los comercios. Por poner un sector, ¿vale? Que el otro día estuve hace nada. Entonces, están en las cenas familiares, en las reuniones con amigos y tal. Entonces, también es difícil tú como empresario decir, voy a poner costes asociados a prevención, más allá de los que ya me obligan, que ojo, no es poco. Es complicado. Veo una situación, o sea, mi planteamiento el otro día comprando, ¿no? Fue decir, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo para suavizar esto? Porque además cada gel, hay algunos geles, no sé si os pasa, que de verdad son infumables, o sea, se te quedan una semana. No se absorben ni para atrás, ¿no? Exacto. Aprovecha el siguiente gel para limpiarte la mano del gel anterior. Lo primero que haría sería, desde luego, cambiar el gel, pero poniendo alguna otra medida, no es fácil, o sea, no es fácil. Yo, sinceramente, a nivel personal no he llegado a una conclusión clara de decir, pues yo haría esto, esto y esto, ¿no? Es complicado, es complicado. Sí, yo pienso como que es complicado en muchos sectores, pero al hilo de lo que dije al principio, pues esto fue una conversación que tuve con Jorge Alonso, que te abre la mente cada vez que hables con él, pues muchas empresas toman las medidas porque creen que son las medidas que hay que tomar temporalmente y que, bueno, cuando esto acabe, pues retiraré mi mampara y seguiré trabajando como lo hacía antes. Entonces, pues también hay que pensar que no. Esto trae dos cosas distintas, entonces entre antes te adaptes y a lo mejor invirtiendo un poquito vas a ser el primero en tener una normalidad distinta, ¿no? O ser más normal de lo que hay ahora, pues igual ganas mercado, pero en tiendas estoy con Carlos, o sea, ¿cómo evitas que te obliguen a ponerte el gel en la mano? Pues poniendo un mejor gel. Puede ser. Tengo un amigo ahora que están ahí investigando y ahora están intentando hacer limpiezas con rayos ultravioletas y entonces pues generar un poco más de seguridad que no sea con un líquido o con necesidad de limpiar, ¿no? Pero además te ponen moreno de paso, ¿no? Pero entonces que hay sectores que son ultravioleta y cuando sales del centro comercial estás morenito ya, ¿no? Porque yo pondría al lado del gel una servilleta, porque hay algunos que es imposible quitarle. No se secan. No. Yo creo que, y para ir ya acabando, que tenemos, como decía Hugo, las empresas están aprendiendo a base de decretos, a base de multas muy cuantiosas. Tenemos que tener en cuenta que nuestro tejido empresarial, y no olvidarlo nunca, es muy pequeñito, es decir, 95-96% pequeñas y medianas empresas, y que necesitamos es que esa curva de aprendizaje y de interiorización de lo que está ocurriendo, pues realmente pues siga su curso, ¿no? Entonces yo creo que el momento de saber qué haremos será cuando efectivamente pasemos de este primer impacto, esta pandemia que estamos sufriendo y todo lo que nos está viniendo encima, a interiorizar. Y cuando cuando estemos interiorizando, yo creo que podremos estar más claros para ver qué otras vías de solución o si lo planteo como un coste asociado el hacer X o X más Y, o no me lo puedo permitir. Pero no podemos olvidar nunca que el tamaño de las empresas es el que es, que no pueden permitirse ahora mismo más costes de los que ya tienen y que bastante tienen con ir asumiendo el día a día de lo que
el gobierno nos dicta o cada comunidad autónoma o lo que sea, ¿no? O sea que poquito a poco y nada, calma y paciencia. Bueno, pues hasta aquí la tertulia de hoy. Muchísimas gracias a nuestros tertulianos, a Day Hernández, muchas gracias a Day por estar con nosotros un ratito. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Carlos Bardiza por estar un ratito con nosotros. Gracias. A Hugo Royce también, una vez más. Muchas gracias, Hugo, por estar con nosotros. ¿De verdad que no lo queréis ninguno? ¿No os lo queréis llevar ninguno? De verdad, Carlos. Vamos a terminar el programa. Dígame un sí. Tenemos una buena competencia, preso. Si quiere irse da por algo, Para ti, ¿no? Gracias, Adai, gracias. Yo también los quiero a todos. La semana que viene hablaremos de otros temas, pero bueno, ya los quiero a todos. Ya les mandaré un WhatsAppito personal a cada uno de ustedes. Bueno, hasta aquí la tertulia. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y que tengan una buena semana. Gracias. Chao.